El día de hoy tenemos un súper tema, la segunda parte de bases biológicas de la conducta. Quienes han repasado, recuerdan, en la primera clase hemos visto toda la organización del sistema nervioso, neurona, divisiones, partes, conceptos básicos para entender el funcionamiento del sistema nervioso, ¿ok? Todos hemos visto. Hemos visto las divisiones del sistema nervioso, central, periférico, las divisiones de la parte del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, la división de lo que se refiere a la corteza y subcorteza del cerebro, ¿ok? Hemos visto el rombencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo y todas las estructuras que lo conforman, y nos hemos quedado justamente en el prosencéfalo, la parte del sistema límbico. El día de hoy lo que nos toca ver es la parte del... Buenos días, Araceli, chicos, buenos días, Rodrigo. Nos toca ver hoy día la corteza cerebral, ¿sí? Hasta terminar el sistema endocrino. Por supuesto que hoy día tenemos una horita y vamos a avanzar todo lo que podamos, y mañana sí vamos a culminar el tema y a continuar con las prácticas, ¿recuerdan? Pero sí es importante que vayan estudiando, vayan haciendo todos sus resúmenes, utilizando sus diferentes técnicas del manejo de la información. Eso es muy útil para quien está estudiando, porque no se puede retener todo, no se puede memorizar, es mejor ir comprendiendo. Y una manera de sistematizar la información es ayudándonos con los diferentes métodos, estudios, las técnicas, los organizadores, como ustedes deseen llamar, subrayado, mapa mental, mapa conceptual, ¿no? Mentefacto, cuadro sinóptico, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, bueno, ya somos un buen número, vamos a compartir entonces nuestro archivo. Muy bien, entonces nos vamos a la parte 2 del tema. Bien, la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Es una capa de interneuronas, ya sabemos a qué nos referimos cuando decimos interneuronas, ¿sí? Que son las conectoras de enlace, de asociación. Esta capa de interneuronas recubre todo nuestro cerebro y tiene 3 milímetros de espesor aproximadamente. Está plegada, toda nuestra corteza cerebral está plegada de una serie de grietas, surcos, ¿no? Llamadas circunvoluciones, esas especies de arruguitas, ¿no? O surcos profundos son las circunvoluciones. El cerebro entonces está dividido en dos mitades que se llaman hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, estas dos mitades se les conoce como los hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. Nuestra corteza cerebral representa cerca del 80% del peso del cerebro humano y contiene cerca del 70% de las neuronas del sistema nervioso central. Es decir, gran cantidad de las neuronas están en nuestro cerebro. Los hemisferios cerebrales están divididos por la fisura o cisura llamada interhemisférica, que es la que divide a ambos hemisferios cerebrales. A su vez, estos hemisferios cerebrales no están completamente aislados, no actúan de manera independiente, sino que en varias partes se conectan gracias a una gruesa banda de fibras nerviosas llamada el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Entonces es una gruesa banda de fibras nerviosas que une y coordina las actividades de ambos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, esa es la cisura interhemisférica, entonces, que divide a los hemisferios. Entonces, acá tenemos por otro lado al hemisferio cerebral izquierdo y por aquí al hemisferio cerebral. Bien, a su vez también aquí estamos observando el cuerpo calloso, que une y coordina las actividades de ambos hemisferios. Otro detalle, de acuerdo a las investigaciones se ha visto que el cuerpo calloso en las mujeres es ligeramente más grueso, por cuanto podemos hacer varias actividades de manera paralela. Mientras que estamos atendiendo la clase, de pronto estamos pensando que terminando la clase voy a ir de pronto a comprar o no algo que me va a encargar mi mamá, mi papá. De repente hoy día me toca el turno de ir a hacer la compra, ¿no? O por la tarde voy a hacer de repente la limpieza en mi
etcétera, ¿no? Los varones excelentemente van a desarrollar una función, una tarea específica, van a atender, van a concentrarse al 100%, por ejemplo, en ver un partido de fútbol favorito, ¿sí? Entonces, mientras que dure el partido, están concentrados en todos los detalles, o sea, van a hacer una actividad súper bien hecha, ¿no? ¿Ok? Mientras que las mujeres podemos paralelamente pensar, una mamá puede estar pensando, bueno, en que está trabajando, pero de pronto dice, no, de aquí en un ratito voy a llamar al señor del gas para que deje un balón de gas porque ya se va a acabar, ¿no? O saliendo del trabajo, si está yendo a oficina, sabe que mañana quiere hacer tal menú y que de pronto en la refri le falta algún ingrediente y que lo va a comprar hoy para tenerlo todo listo, organizado. Entonces, esa es la diferencia de género, ¿no? En cuanto a esta precisión, a este dato que les estaba dando, que el cuerpo calloso está ligeramente más desarrollado en las mujeres. Muy bien, por supuesto que siempre hay excepciones, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a ver. Las áreas del... permítame, aún no vamos a terminar, ¿no? Nos falta todavía mucho que decir acerca de los hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo y sus funciones. Por ejemplo, el hemisferio cerebral izquierdo controla los movimientos de la mano derecha, habla, lenguaje y escritura, ¿ok? Y escritura. Mientras que el hemisferio derecho controla los movimientos de la mano izquierda, construcción espacial, reconocimientos de rostros e imaginería no verbal. También el hemisferio cerebral izquierdo es conocido como el cerebro lógico, ¿no? ¿Ok? Es conocido entonces como el hemisferio izquierdo como el cerebro lógico. Es el planificador. Está, digamos, interesado en el tiempo, en las operaciones lógico-matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Mientras que el hemisferio cerebral derecho es el cerebro artístico. El hemisferio derecho es considerado como el hemisferio artístico, se preocupa por la música, prefiere hablar en imágenes, por la parte de la armonía, de la estética, de la sensibilidad, ¿no? Es más emotivo, es más espontáneo. Entonces vamos a ver también, ¿no? Un poquito al detalle estas funciones. Por ejemplo, para las personas en quienes predomina el hemisferio izquierdo, este hemisferio izquierdo, ¿ok? Decimos que es más sistemático, es más lógico, se fija más en las diferencias, es más estructurado, es más analítico, depende del lenguaje, prefiere hablar, escribir y controla sus sentimientos. Mientras que el hemisferio cerebral derecho es una persona que actúa más al azar, es más espontáneo, es más intuitivo, es más subjetivo, es más emocional, se fija en similaridades, es flexible, depende más de su pensamiento de imágenes, prefiere dibujar, palpar y expresa libremente sus sentimientos. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos las funciones. Ahora, fíjense, pregunto, en el aula ya creo que ya tenemos quórum, ¿no? Ya somos 33 participantes como estudiantes, 2 moderadores, la profesora Teresa y yo. Bueno, entonces yo creo que ahora sí podemos participar un poquito más. Ahora, pregunto, a ver, en el aula, levanten su mano, ¿quiénes son diestros? ¿Quiénes son diestros? ¿Quiénes escriben con su mano derecha? Muy bien, Farakey, muy bien. ¡Wow! ¿Cuántos son? Vamos a ver si son mayoría. A ver, los diestros, levanten su manito. Aquí tenemos aquí en el menú, levantar la mano. Raise your hand. Aquí, raise your hand. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces tenemos aquí un buen número de estudiantes del G02 son diestros. Listo, ya. Levantaron todos los diestros, ¿no? Entonces, según la teoría de la dominancia cerebral,
Si escriben con la mano derecha, su hemisferio cerebral dominante es el izquierdo, entonces van a predominar las funciones del hemisferio cerebral izquierdo, habla, lenguaje, escritura y todas las que hemos mencionado, ¿ok? Muy bien. Ahora, levanten la mano para conocerlos también. Es obvio que son los que no han levantado la mano, pero quiero conocerlos. Bajen la manito los diestros, por favor, bajen la mano. Ya, ahora levanten la mano las personas zurdas, las personas zurdas. Las personas zurdas, levanten la mano. Sigan, por favor, todos los zurdos, ¿dónde están? Yo también soy zurda. Muy bien, entonces, para todos los zurdos, nuestro hemisferio dominante es el hemisferio derecho. ¿Okay? Entonces van a predominar, según la teoría de la dominancia cerebral, van a predominar todas las funciones, ¿no? Van a predominar todas las funciones del hemisferio derecho. Muy bien, ahora, pregunto, veo que hay algunas preguntas. Mira, justamente ahí entra a tallar el cuerpo calloso, que es el que une y coordina las actividades de ambos hemisferios. A ver, también, ojo, se refiere a la estimulación del ambiente, porque, por ejemplo, una persona, ¿no?, que es diestra, predominará el grado de hay un grado de especialización del hemisferio izquierdo, pero gracias a la influencia del ambiente, por ejemplo, le enseñaron desde pequeñito a tocar, por ejemplo, ¿no?, el piano, el órgano, la guitarra, y está entonces desarrollando una función del hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces, también ahí es que hay que tomar en cuenta la influencia del ambiente, de la educación, de la estimulación. ¿Para qué? Para que el desarrollo del cerebro desde pequeños sea lo más homogéneo posible, podamos aprovechar todo el potencial de esa persona. Por eso es de que hoy en día, gracias a, por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples, en los colegios se desarrolla mucho, ¿no?, las actividades por semestre, por bimestre, ¿no?, el hecho de desarrollar, por ejemplo, sus habilidades en cuanto, ¿no?, a la experimentación, hay talleres de música, de teatro, de deporte, por ejemplo, porque de esa manera estamos estimulando varias zonas, varios tipos de habilidades, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso decías de que el cerebro, el hemisferio izquierdo y el derecho no actúan de manera independiente, sino actúan de manera coordinada, ¿no? Entonces no solamente es algo biológico, algo innato, sino también es influencia del ambiente, nuestra conducta, ¿correcto? Muy bien. Yanela, tú eres ambidiestra. Quiere decir que puedes escribir con las dos manos, ¿verdad? Ya, muy bien, pero hubo en un inicio, desde que naciste no eras ambidiestra, probablemente hubo el desarrollo, ¿no?, del otro lado de tu hemisferio cerebral. Entonces, ya sea que fue la estimulación, por presión, por alguna necesidad, por ejemplo, hay personas que de pronto tuvieron un accidente y no pueden usar su mano derecha, entonces poco a poco van desarrollando la habilidad, ¿no?, de la escritura con la otra mano, con la mano izquierda. Otras, por ejemplo, antiguamente se presionaba a los zurdos a escribir con la mano derecha, ¿correcto? Pero siempre hay una tendencia natural. Por ejemplo, en un niño, cuando tú le das un juguete al niño, dáselo en el centro de sus dos manitos, ¿no? Para que tú te des cuenta cuál es su predisposición a cogerlo, ya sea con la mano izquierda o derecha, ¿sí? Poco a poco se da este proceso, este grado de especialización de los hemisferios cerebrales. Y a este proceso, en la preferencia en el uso por la mano izquierda o derecha, se le llama lateralidad o lateralización. Ojo, lateralidad o lateralización es un concepto que tiene que ver con el grado de especialización de las funciones de los hemisferios cerebrales y con la preferencia en el uso de la mano izquierda o derecha. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante desarrollar la lateralidad en los niños? Porque cuando empiecen con el proceso de la lectoescritura, hay muchas de las, digamos, de los signos, ¿no?, de los grafemas en nuestro idioma que tienen que ver con la lateralidad, ya sea con izquierda o con derecha. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las letras, por ejemplo, a la B,
con minúscula lo vamos a escribir a la B, o la D, o a la P, o la Q, ¿ok? Entonces, esas letras tienen que ver con la lateralidad, ¿sí? Entonces, el niño en inicial es importante que aprenda a reconocer muy bien, porque si no se puede confundir y puede tener después problemas para la escritura, ¿verdad? Entonces, es importante que reconozca los sectores izquierda, derecha, por eso en los nidos las profesoras se toman un momento, ¿no? Bastante extenso para que los niños reconozcan primero izquierda, derecha en objetos, luego también en sí mismos, para que interioricen entre su esquema corporal el lado izquierdo y derecho de su cuerpo. Lo más complicado es para que ellos proyecten hacia objetos, ¿no? La izquierda y la derecha, pero eso es importantísimo, ¿ok? Por eso de que los niños durante esta etapa, en inicial, les ponen una cinta rojita, por ejemplo, cuando quiere la misa enseñarles la manito derecha arriba, ¿no? A ver, levanta tu mano que tiene tu pulsera roja y les muestra, ¿no? Y la próxima semana trabajan el lado izquierdo, entonces les ponen una cintita o una lanita de color azul en la mano izquierda, ¿no? Y están toda la semana reforzando izquierda, o la otra semana derecha, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es importante. Este proceso de la lateralidad o lateralización es un proceso que dura, ¿no? Bastante tiempo y hay que afianzarlo muy bien y inicial a los 5 o 6 años, porque sabemos bien que después de esta edad ya comienzan a escribir, ya comienza el niño en primer grado a copiar y tiene que tener bien claro qué es izquierda y qué es derecha, para no confundir las letras o no confundir la dirección, por ejemplo, en la escritura de los números también, ¿ok? Porque si no se pueden presentar ya problemas de aprendizaje que son la disgrafia o al momento de leer la dislexia, ¿no? Que ya serían, digamos, asuntos un poquito más complicados. Muy bien. Ahora, mire, podemos también experimentar lo que se denomina lateralidad cruzada, ¿sí? Entonces hay personas que, por ejemplo, siendo zurdos, cortan mejor con las tijeras con la mano derecha, o siendo diestros, cuando juegan fútbol, lo hacen mejor pateando con el pie izquierdo, ¿correcto? Entonces, a eso se llama lateralidad cruzada. Miren ustedes, de pronto observen este comportamiento. Si hacen el experimento, ¿a qué te refieres, Gerard? Bueno, por eso que es lo que les decía, hay que incidir en el proceso de lateralización, ¿ok? Bien, también, por ejemplo, antiguamente se llamaba el zurdo contrariado, cuando era presionado a utilizar la mano derecha para escribir. Entonces era como mandar una señal contradictoria al cerebro. ¿Okay? Por supuesto que después se adaptan muchas veces los zurdos al mundo de los diestros. Hoy en día, felizmente existen, ¿no? Las tijeras para zurdos, ¿no? Inclusive las gomitas o las siliconas para, por ejemplo, coger mejor el lápiz o el lapicero, porque generalmente los zurdos tienden a desarrollar como un callito, ¿no? En el dedo al coger el lápiz. De esa forma tienden a sufrir también de algunas molestias en la columna porque los zurdos escribimos en forma de gancho hacia adentro y a veces volteamos nuestro cuaderno para escribir. Tenemos dificultades para escribir con el cuaderno espiral, por ejemplo, ¿no? Porque se choca nuestra mano con el espiral. Bien, por ejemplo, Luis Ángel nos dice que es zurdo y que no puede usar esas tijeras. Muy bien, a veces los zurdos nos adaptamos muy bien, ¿no? Exacto, te acostumbraste a usar la de los diestros. Sí, todo es cuestión a veces desde pequeñitos de costumbre, ¿no? Ahora, miren, si hacemos un experimento en el cual, si tenemos una hojita y esa hojita le hacemos un agujerito en el centro y yo te digo, a ver, mira por ese agujero, inmediatamente, a ver, ¿qué ojito pones? ¿El izquierdo o el derecho? Ahí vas a ver tu dominancia visual, ¿ok?
Si tú eres diestro y miras con el ojo derecho, totalmente lateralizado, o sea, visualmente también con el lado derecho de tu cuerpo. Pero si tú eres zurdo y miras con tu ojito derecho por ese huequito, entonces tienes lateralidad cruzada. Lo mismo es si, ¿no? Por ejemplo, te hablan y ligeramente inclinas tu oído, ¿no? Por ejemplo, soy zurda y inclino así ligeramente mi cabeza para poder escuchar mejor con ese lado, ¿no? Ese oído. Entonces, ahí tendría, ¿no? Lateralidad cruzada, ¿ok? Bien, no es ni bueno ni malo, simplemente es una característica tuya, ¿no? Muy peculiar, que te hace único y diferente a las demás personas. No hay nada de malo en eso. Lo bueno es que lo sepas llevar, ¿ok? Para evitar justamente, como mencionaba Gerard, a tener alguna dificultad, algún accidente, ¿no? ¿Ok? O alguna dificultad para llevar a cabo todas tus actividades de la vida cotidiana. Muy bien, seguimos entonces. Vamos con las áreas del lenguaje. Las áreas del lenguaje. ¿Ok? ¿Cuáles son las áreas del lenguaje? Son dos. ¿Cómo se llaman? El área de Broca y el área de Wernicke. ¿Sí? Área de Broca y área de Wernicke. Muy bien, entonces, ¿quiénes fueron sus creadores? Paul Broca y Carl Wernicke. Así se llamaron estos dos científicos que descubrieron áreas importantes del lenguaje, como producto de estudiar y tratar a sus pacientes que sufrían de afasia, de un problema de lenguaje. Pero vamos a ver, ¿ya? Vamos con calma. Bien, en ese sentido, vamos a ubicar, voy a dejar un ratito de compartir mi pantallita para explicarles. Bien, vamos a ver. La noción de que el lenguaje humano estaba controlado principalmente por el hemisferio izquierdo fue propuesto inicialmente por un médico francés llamado Paul Broca. Eso sucedió hace muchísimos años, en 1860, por ejemplo. Una década más tarde, Carl Wernicke también estudió el lenguaje, pero dijo de que en este caso hay una parte del lenguaje, que es el lenguaje comprensivo, que principalmente está controlado y regulado por el lóbulo temporal, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, de ahí la importancia de sus descubrimientos, tanto de Paul Broca como de Carl Wernicke, porque ellos descubrieron las áreas del lenguaje. Un lenguaje que está asociado con el lenguaje articulado y otra parte del lenguaje que está asociado con la parte de la comprensión. ¿Okay? Bien, entonces vamos a conocer estas áreas del lenguaje. El área de Broca está localizada, aquí en el lóbulo frontal y es esencial para hablar. Tiene que ver con el lenguaje articulado. Entonces, área de Broca, lóbulo frontal, está ubicado en el lóbulo frontal y nos sirve para hablar. Mientras que el área de Wernicke que está ubicada en la parte posterior del lóbulo temporal, nos sirve para, eso es lo que dicen, en la literatura, nos sirve para escuchar, para comprender lo que nos están diciendo. Tiene que ver con el lenguaje comprensivo, lenguaje comprensivo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si un paciente sufre golpes en el hemisferio izquierdo? Da como resultado una lesión cerebral. Tales golpes pueden producir problemas de lenguaje llamado afasia. Si la lesión afecta el área de Broca, aquí, el lóbulo frontal, si la lesión afecta el área de Broca, puede producirse una afasia de tipo expresivo. Es decir, si se da en el área de Broca, la afasia del lenguaje severo puede producirse en el área de Broca, la afasia es expresiva, es decir, la persona va a tener dificultades para hablar. Mientras que si
los golpes, la lesión cerebral se produce en el área de Wernicke, entonces puede producir una afasia de tipo receptiva. Si se da en el área de Wernicke, entonces la afasia es receptiva. Quiere decir que la persona va a tener dificultades para comprender lo que le están diciendo, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos principalmente estas dos áreas. Área de Broca, lenguaje articulado en el lóbulo frontal. Área de Wernicke, lóbulo temporal, la parte posterior, nos sirve para comprender, ¿no?, lo que otros nos están diciendo. Si se produce una lesión en el área de Wernicke, puede provocar una fase, un problema de lenguaje, y la fase sería de tipo receptiva, dificultades para comprender, ¿ok? Muy bien, entonces esas son principalmente las dos áreas del lenguaje. Ahora, a ver, veamos aquí, a manera de repaso, lo que hemos estado viendo. El cuerpo calloso une a ambos hemisferios. El hemisferio izquierdo controla movimientos de la mano derecha, habla, lenguaje y escritura, es analítico, es más estructurado, es más objetivo, es más lógico, depende del lenguaje. El hemisferio cerebral derecho controla movimientos de la mano izquierda, construcción espacial, reconocimiento de rostros, imaginación, es más expresivo, prefiere más hablar en imágenes, es más artístico, es más estético, es más musical. La lateralidad se refiere a la especialización de las capacidades de los hemisferios cerebrales y la preferencia en el uso por la mano derecha o izquierda. Hay dos fisuras o surcos profundos que dividen al cerebro en 4 lóbulos. ¿Cuáles son esas fisuras o surcos profundos? Acá los vamos a ver. Tenemos a la fisura de Rolando, o también llamada fisura central, Rolando o central, y a la fisura de Silvio o fisura lateral, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estas dos fisuras o surcos profundos dividen a nuestro cerebro en 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Muy bien, a ver, vamos a conectarnos nuevamente. Voy a poner mi camarita un ratito. Ya está. Muy bien, ahora sí. Entonces, por ejemplo, con mi mano, aquí está mi mano, hago un puño y puedo representar estas dos fisuras para no olvidarme. Miren, cierro mi mano y con el pliegue que se forma, aquí este pliegue, voy a representar la fisura de Rolando o fisura central, ¿de acuerdo? Y con mi dedo pulgar, ¿sí?, de manera horizontal, voy a representar la fisura de Silvio o fisura lateral. Entonces ya tengo a Rolando y a Silvio. Rolando y Silvio. Y ya no me olvido. Rolando y Silvio. De igual forma, también les doy otro tip. Por ejemplo, cuando quiero representar el sistema nervioso central, ¿qué puedo hacer? Puedo representar con mi brazo y mi mano y mi antebrazo todo el sistema nervioso central. Es decir, tanto encéfalo, toda esta región de aquí, el encéfalo y la médula espinal. Encéfalo y médula espinal. ¿Ok? Todo el sistema nervioso central sabemos que está cubierto por las 3 meninges, ¿no? A manera de recordar, las 3 meninges, que son la madre, el aracnoides y la dura madre, ¿sí? Muy bien, entonces les he dado ahí 2 tips para que puedan recordar. Y ahora, finalmente, a ver, vamos a reconocer en nuestro cuerpo los lóbulos cerebrales, ¿no? Los hemisferios, ¿no? Acá cerebral izquierdo y derecho, acá tengo mis lóbulos frontales, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal detrás de la sien. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos a los 4 lóbulos. Ahora sí, seguimos. Entonces, cada hemisferio cerebral se divide por 4 partes, los que a su vez son divididos por las fisuras de Rolando y Silvio. Vamos con el lóbulo occipital, que es el responsable de la información visual, ¿no? Forma, tamaño, color, movimiento del ambiente, gracias al lóbulo occipital, en la parte posterior, lóbulo occipital. Luego tenemos al lóbulo temporal,
que nos sirve para el reconocimiento de rostros. Una vez que alguien ha visto a una persona, te la han presentado, la vuelves a ver de lejos, sí, esta persona me la presentaron en tal ocasión, ¿no? Entonces, el lóbulo temporal nos ayuda al reconocimiento de rostros, es el centro primario del olfato, la audición, balance y equilibrio, emociones y motivaciones, como la ansiedad, el placer, la ira. También participa en el lenguaje comprensivo. En los niños, cuando recién están creciendo, cuando recién, ¿no?, están desarrollando su capacidad de conectarse, de relacionarse con el ambiente, es el área de Wernicke la que se desarrolla primero, porque ellos comprenden, antes que hablar, comprenden, ahí tienen un lenguaje comprensivo. Muchas veces los niñitos con señas hacen entender, pero tú cuando le hablas, el niño te comprende, ¿no? Por ejemplo, el niño comienza a reconocer su nombre, cuando lo llaman Diego, lo llaman Renzo, lo llaman, ¿no?, Alex, el niño reconoce. Después, él dice, me llamo Alex, soy Alex, ¿no? Comienza a hablar. Primero, entonces, es el desarrollo del área de Wernicke, de la comprensión. Después va a venir el lenguaje articulado, ¿ok? Muy bien, entonces, el lóbulo temporal es el responsable de todas estas funciones: audición, reconocimiento de rostros, emociones, motivaciones, centro primario del olfato. Participa en el lenguaje comprensivo conjuntamente con los lóbulos parietal y frontal. Luego tenemos al lóbulo parietal, muy importante nuestro lóbulo parietal, porque recibe información de todas las partes sensoriales que llegan a nuestro cuerpo, llámense músculos, tendones, articulaciones. Y es el lóbulo parietal que también nos ayuda a orientar las habilidades espaciales, saber cómo llegar a una dirección, leer un mapa, por ejemplo. Y también el lóbulo parietal tiene áreas de proyección sensorial, porque es aquí donde llegan todos los mensajes sensoriales que llegan de nuestros diferentes receptores sensoriales, a nuestras áreas de proyección sensorial que tenemos en el lóbulo parietal. Ahora nos vamos a conocer el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, que es el responsable del movimiento voluntario, de la atención, de que podamos estar concentrados en determinada actividad, ¿no?, en esta clase, o en escribir, o etcétera, en esa actividad de momento. Entonces, es importante para la atención, para que nuestra conducta se dirija hacia alguna meta. ¿Okay? De tener experiencias emocionales apropiadas. Por ejemplo, alguien te está contando una experiencia triste que le ocurrió el día de ayer, ¿no? Y también tú te vas a conmover. También gracias a que contamos con unas neuronas de espejo, ¿no? Nuestras neuronas espejo, que nos hacen empatizar con el otro, ¿verdad? Muy bien, entonces, experiencias emocionales apropiadas. En los niños, esta área todavía está en desarrollo, por eso es de que pasan muy rápidamente de una emoción a otra, del llanto a la risa, por ejemplo, con mucha facilidad, porque está todavía desarrollándose, ¿ok?, esta área del neocórtex. Ahora, el lóbulo frontal tiene áreas de proyección motora, porque es aquí, en el lóbulo frontal, donde se inician los mensajes de respuesta de nuestro cerebro hacia músculos o glándulas, ¿sí? Además, en nuestra corteza existen, además de estos 4 lóbulos, existen las llamadas áreas de asociación, donde toda la información se va a integrar en impresiones significativas, para que nuestra conducta sea única, sea integrada, ¿de acuerdo? Y vamos por otro lado a conocer la médula espinal. Entonces, a ver, recordando el tip que les he dado, ¿no? Todo el sistema nervioso central, hemos visto todo el encéfalo y ahora la médula espinal, A ver, nuestra médula espinal es un grueso cordón de nervios que atraviesa el agujero vertebral. A ambos lados de nuestra médula espinal, van a nacer esos nervios raquídeos que van a inervar los diferentes órganos y sistemas, órganos internos, ¿no?, de nuestro cuerpo. Ahora, funciones principales. Va a presentar 2 funciones básicas. Primero, permite ciertos reflejos de movimiento, como es el hecho que hemos conocido del arco reflejo, y lleva y recoge mensajes del cerebro, porque es una manera
de nuestro sistema nervioso central que tiene para descentralizar y de actuar rápidamente frente a los estímulos del ambiente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estas son las dos funciones de la médula, recuerda. ¿Y cómo se relaciona la médula espinal con la conducta? Pregunto, porque es aquí donde se lleva a cabo el patrón de conducta más simple, que es un arco reflejo. ¿Sí? ¿Qué es un arco reflejo? Un arco reflejo es el conjunto de estructuras que forman todo este fenómeno, es decir, el receptor sensorial en la piel, las vías nerviosas aferentes que llevan esta información hasta la médula espinal, las interneuronas que son conectoras o de enlace y que lo van a poner inmediatamente en contacto con las neuronas eferentes que van a llevar la respuesta de nuestro organismo de evitar, de contraer o de relajar, ¿no? O de que alguna glándula libere alguna hormona o algún neurotransmisor. Entonces, el arco reflejo está compuesto por todas esas estructuras nerviosas que forman este fenómeno, este circuito. Ahora, el acto reflejo es la respuesta específica frente a ese estímulo específico. Los actos reflejos son respuestas involuntarias que sirven de protección y defensa al organismo. Bien, el ejemplo es el siguiente, ¿verdad? Acá dice, a tocar un cactus, tiene unas espinitas muy pequeñitas, casi no las vemos, ¿no? Pero si te topas de manera casual, inmediatamente dices, ¡au!, ¿no? ¡Auch!, como dice ahí la imagen. ¿Qué pasó? Hay un receptor sensorial en la piel, se te incrustó la espina, inmediatamente activó todas nuestras neuronas sensoriales o aferentes y llevó esa información de dolor hasta la médula espinal, se puso en contacto con una interneurona y a su vez con la neurona motora que mandó la orden de retirar inmediatamente tu dedo para que no te sigas dañando, no te sigas hincando, ¿correcto? Muy bien, entonces he ahí la relación entre la médula espinal y la conducta. Es aquí donde se llevan a cabo los actos reflejos. Ya hemos visto entonces la diferencia entre acto reflejo y arco reflejo. Muy bien, y vamos entonces ahora con la división del sistema nervioso. Decíamos que el sistema nervioso se divide en central y periférico y hemos visto todo lo que se refiere a las divisiones del sistema nervioso central. El encéfalo, que contiene al cerebro, con la parte de la corteza y la subcorteza que acabamos de ver, y la médula espinal con sus funciones. La otra división del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, que tiene dos grandes sistemas, que son el sistema nervioso somático y el autónomo de la vida vegetativa. El sistema nervioso somático, que es el encargado de controlar toda nuestra actividad voluntaria, está formado por los pares craneales, los nervios raquídeos, los ganglios también, ¿sí? Por otro lado, el sistema nervioso autónomo de la vida vegetativa es el encargado de regular y controlar la actividad involuntaria y está dividido por dos sistemas, divisiones o ramas, que son la división simpática y parasimpática. Ambas divisiones o ramas actúan de manera complementaria. La acción de una inhibe la otra. La división simpática se encarga de acelerar al organismo, ¿no? Eso ya lo hemos explicado, pero lo estamos recordando. La división simpática acelera, prepara al organismo para responder rápida y enérgicamente, nos prepara para el gasto de energía. Si tú estás enojado o asustado, tus fibras... Viajaría. Mientras que la división, por favor, apaga tu micrófono, gracias. Mientras que la división parasimpática relaja y tranquiliza al organismo, devuelve al organismo a la normalidad, restaura entonces el gasto de energía, ¿ok? Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado a concluir el tema del día de hoy. Mañana continuamos, mañana vemos ya todo lo que es sistema endocrino, vayan estudiando para poder hacer las prácticas también, ¿no? Muy bien, entonces mañana vemos esto, ha sido un gusto estar con ustedes.